Antes de nuestra próxima presentación, quisiera recordarle a todos de que hagan sus preguntas al usuario, en este caso en el chat, vayan a la conversación privada con preguntas SIGRE, identifíquense con su nombre y la empresa que representan y realicen las preguntas pertinentes. Las recopilaremos y después de las presentaciones las filtraremos y empezaremos la discusión basada en esas preguntas, así que están invitados a hacerlo. Nuestro próximo invitado es Mario Patiño, de la compañía SmartWires. Mario, mientras tanto yo te presento, puedes empezar a proyectar. Pues bien, Mario Patiño es Manager of Customer Solutions LATAM de SmartWire, siendo responsable del desarrollo de soluciones que aprovechan la tecnología SmartWire para mejorar los resultados de las utilities, generadores, grandes centros de carga y operadores de sistemas. Antes de unirse a SmartWires, Mario trabajó 6 años para Siemens en Alemania, Austria y América Latina con el grupo de ingeniería HBC y FACS. En América Latina apoyó proyectos internacionales en MS SCADA y Control Center Solutions como experto en ventas técnicas. Mario se graduó de la Universidad Friedrich Alexander en Erlangen, en Alemania, con una licenciatura en Ingeniería de Energía Eléctrica y una maestría en Ingeniería de la Energía. Ha publicado y presentado investigaciones sobre HBC y FACS en conferencias y revistas, en las que también ha sido revisor. Así que, Mario, muchas gracias por tu participación y te dejo la palabra. Muchas gracias, Alex. Agradeciendo también al Comité Chileno del SIGRE por la invitación a participar del panel. Hoy vengo, como bien lo mencionabas, Alex, representando la compañía SmartWires y queremos presentarles hoy las bondades de la tecnología de FACS modulares y cómo con ayuda de estas tecnologías pues, se puede maximizar el valor de las redes existentes. Para empezar, pues bien hemos oído a lo largo de la semana en los distintos paneles cómo los sistemas modernos de transmisión están experimentando una transformación a nivel mundial sin precedentes, con los perfiles de generación cambiantes y con perfiles de demanda que también están en constante evolución. Realidad, además, en el contexto chileno, como bien lo mencionabas tú, Alex. Todo este marco se da pues acompañado también de unos retos socioambientales y, como bien lo mencionaba Eduardo también en su intervención al principio, los desarrollos de generación están yendo muchísimo más rápido que los desarrollos de transmisión y esto decanta pues en que en el nuevo paradigma moderno el tiempo de la entrega de las soluciones pues tenga una relevancia muy importante. Necesitamos bien soluciones flexibles que permitan reaccionar rápidamente para optimizar las redes en constante evolución y poder, por supuesto, adaptarnos a los cambios en las condiciones que se vienen presentando. En respuesta a esta velocidad en los cambios de las redes y de todo este nuevo paradigma, pues nace SmartWires, una compañía con sede en el Silicon Valley en Estados Unidos, que se ha venido consolidando en la última década como el líder mundial en soluciones FACS de tipo modular de control de flujo de carga. Estos sistemas FACS modulares tipo SSC pues ofrecen unas ventajas diferenciadoras en comparación a soluciones tradicionales FACS y de control de flujo. El diseño modular estándar permite que podamos ofrecer menores tiempos de entrega, de alrededor de 1 año o menos desde la orden de compra. Y además, pues esta tecnología modular permite pues, que estas soluciones sean fácil y rápidamente instalables, puedan ser escaladas a través del tiempo y que puedan ser reubicadas en cambio de que las necesidades del sistema pues vayan evolucionando y se vayan materializando. Estos valores agregados de la tecnología modular fueron reconocidos este año por el Foro Económico Mundial como una de las 3 mayores innovaciones en el sector eléctrico de la última década, como habilitadores, digamos, y aceleradores de la transición energética a nivel mundial junto a ABB por el HVDC Light y junto a Siemens con las plataformas MMC para integración de parques eólicos mar adentro. El impacto de las soluciones FACS, pues bien las mencionaba ahora Marcio en la intervención, y pues en el caso de esta tecnología modular puede evidenciarse en este diagrama simplificado, en el que se muestra de forma conceptual cómo la instalación de estos dispositivos
pues permite resolver congestiones interregionales y minimizar el vertimiento de parque generacional renovable no convencional, utilizando capacidad existente en la red para un caso clásico, pues en este ejemplo hipotético de contingencia N-1. Estas válvulas eléctricas que ofrecemos, los triple SC modulares, pues permiten redirigir los flujos en las líneas de transmisión existentes, aprovechando al máximo la capacidad de reserva y utilizando pues, la red actual más eficientemente, puede minimizarse significativamente el impacto en las comunidades y el medio ambiente. Esta válvula eléctrica tiene unas características diferenciadoras con su diseño modular. Internamente, pues es un compensador estático síncrono serie modular basado en topología de conversores modulares multinivel, BSC, para inyectar una tensión controlable, capacitiva o inductiva. Ya más adelante veremos el detalle técnico de la funcionalidad de los dispositivos. Su principal aplicación, pues como lo mencionábamos anteriormente, pues es la del control de flujo dinámico y automatizado en redes existentes, sin los efectos, esos sí, perjudiciales de las soluciones tradicionales, como el riesgo de estimulación de resonancias subsíncronas o el consumo constante de potencia reactiva. Los predecesores, hablando un poco de la historia de estas válvulas, los triple SC tradicionales han acumulado, digamos, una experiencia operacional global desde la década de los 90, con la primera instalación que hizo en su momento Westinghouse, hoy Siemens, en la Electric Power Grid, seguida por otros proyectos de gran escala en la red eléctrica de España y otros muchos que aprovecharon, digamos, ese desarrollo temprano de la tecnología, varios de los cuales siguen aún en operación hoy en día. El diseño modular diferencial de estas tecnologías pues permite soluciones flexibles y escalables. El mismo dispositivo puede instalarse de forma agnóstica al nivel de tensión, quiere decir que el mismo bloque pues puede instalarse a cualquier nivel de tensión hasta 550 kilovoltios. El diseño permite además una flexibilidad muy importante y valiosa en su instalación física. Estos dispositivos pues pueden instalarse directamente en torres existentes de transmisión, cual es, digamos, ideal cuando hay espacios limitados en las subestaciones y se necesita apenas una pequeña cantidad de control de flujo de potencia. Estos dispositivos pueden instalarse directamente a suelo en la subestación. Son instalaciones de alta densidad que minimizan la huella y el espacio requerido del proyecto y ofrece una flexibilidad, digamos, en la ubicación de cada uno de estos bloques para ajustarse a las condiciones del espacio. Y por último, tenemos la posibilidad de apalancar una unidad móvil en container, la cual es ideal para necesidades puntuales, digamos, de corto plazo, como salidas de operación, mantenimiento programado y hasta problemas también de largo plazo, aprovechando pues una flexibilidad operativa. Esta tecnología con esta flexibilidad de instalación y escalabilidad pues permite resolver desde necesidades puntuales de corto plazo hasta pues problemas de largo plazo y definitivos. El diseño estándar permite además una rápida instalación con plazos de entrega de 9 a 12 meses desde la orden de compra hasta la puesta en marcha, lo cual pues habilita la obtención de beneficios técnico-económicos anticipadamente. Tiene unos niveles de redundancia, digamos, en componentes activos y de protección, lo cual hace pues que la tecnología preste en cada bloque una confiabilidad de más del 99.5% y carezca de punto único de falla como lo tienen, digamos, soluciones tradicionales de control de flujo, con una vida útil de más de 40 años de instalación. Ya entrando un poco más al detalle técnico de la operación de los dispositivos, pues el set de conversores inyecta, digamos, un voltaje en cuadratura con la corriente de línea, logrando un cambio efectivo en la reactancia de línea. El uso de puentes H completos de IGBTs pues, permite un rango de control completo con una operación simétrica en ambos cuadrantes, habilitando aportes bien sea capacitivos o inductivos en serie con la línea. Aquí en la parte derecha, este diagrama, la curva característica, pues muestra lo que sería la inyección de reactancia efectiva, tanto capacitiva como inductiva,
la cual puede hacerse, como se dan cuenta, independiente de la corriente de línea. Puedo ubicar el punto de operación en cualquier lugar de esta área sombreada y presta entonces un servicio de forma simétrica en, digamos, componentes para un efecto inductivo o capacitivo. Estas zonas de operación pues, pueden expandirse en función de las necesidades del sistema, añadiendo bloques en serie, que es una de las características diferenciadoras, digamos, de esta tecnología o de este concepto modular que más adelante veremos más en detalle. Con esta tecnología modular, pues hemos venido desarrollando un gran número de proyectos en diferentes latitudes, aprovechando al máximo y a corto plazo la capacidad de las redes existentes, y quisimos seleccionar algunos casos de éxito que consideramos de relevancia para el escenario chileno, siendo uno de ellos el desarrollado en el Reino Unido con National Grid. Esta instalación maximiza las transferencias interregionales en más de 1.5 gigavatios entre 3 zonas de control distintas. Esta primera instalación involucra 5 proyectos a ser instalados en el 2020. Y esta alternativa, digamos, sobresalió con una mejor relación costo-beneficio en comparación a soluciones tradicionales de control de flujo de potencia, que incluían pues repotenciación de varios activos de transmisión y la instalación de transformadores desfasadores, los PSTs. Y en conjunto con National Grid ya se han identificado además proyectos futuros que liberan más de 10 gigavatios de capacidad de transferencia, escalando las instalaciones iniciales, aprovechando la modularidad de estos dispositivos e instalando dispositivos en nuevas ubicaciones. Esta instalación permite entonces en menos de un año incrementar la capacidad interregional en 1.5 gigavatios en un escenario donde el tiempo de entrega de la solución es absolutamente primordial. Ahorra además a los usuarios finales del Reino Unido más de 387 millones de libras en relación a las soluciones alternativas, digamos, de construir nuevas líneas o de instalar dispositivos de control de flujo disruptivos. Y esta serie de proyectos muestra además pues, los beneficios cuantificables de esta escalabilidad de las soluciones con esta tecnología, instalando hoy únicamente lo que se necesita a corto plazo, con la posibilidad de ir escalando y reubicando las válvulas a medida pues, que se van materializando las necesidades de la red. Otro caso que consideramos de altísima relevancia es el de Transgrid en Australia. Ya mencionaba Alex además las similitudes que tienen las redes australianas con las redes chilenas, y en la cual pues, específicamente en este proyecto se buscaba maximizar los márgenes de transmisión para habilitar una mejor integración de energías renovables no convencionales. Allí en esta zona pues, se daban los picos de generación eólica en momentos distintos, dada la dispersión, digamos, geográfica de las granjas eólicas en el sur. La capacidad del transporte pues, es limitada y existen dificultades socioambientales con las comunidades, ya que incluso pues, estas líneas transitan o atraviesan un parque natural allí en Australia. Y la solución propuesta en conjunto con nosotros, aplicando esta tecnología modular de SSC, pues permite la gestión inteligente de la gestión de la congestión, digamos, en tiempo real desde el centro de control directamente, con lo cual estamos minimizando al máximo el vertimiento de generación por medio de algoritmos de optimización, utilizando, digamos, automatismos de despacho desde el centro de control. Se están enviando consignas dinámicas de reactancia a la flota de dispositivos en campo en función de la intensidad del viento medida en cada uno de estos nodos de interconexión, convirtiendo así, digamos, las líneas de transmisión pues, en activos realmente despachables del sistema. Este proyecto, que puede realizarse por etapas dada la modularidad, pues permite capturar beneficios anticipadamente con una instalación inicial en esta línea en menos de un año y a muy bajos costos. Y en el futuro se han identificado además pues, múltiples proyectos que se encuentran actualmente en fase de prefactibilidad, donde se busca pasar de un enfoque localizado, digamos, de las problemáticas a un enfoque sistemático donde se ve la red como un universo con posibilidad, digamos, de optimización. Todas estas propuestas de valor pues tienen un rol
fundamental en los análisis económicos y de costo-beneficio. Aquí PGM en Estados Unidos ha comparado la cuantificación de esta tecnología y de estos beneficios para un proyecto en el que se busca resolver alrededor de 30 millones de dólares de congestión y vertimiento anual. Y aquí, pues, la gran velocidad de instalación permite definitivamente anticipar y maximizar la captura de beneficios y la posibilidad, además, de reubicar las soluciones en función de cómo se está materializando la evolución de la red, pues tiene un impacto positivo en los beneficios económicos a unos muy bajos costos de instalación, como puede evidenciarse. Soluciones aquí alternativas que estudió PGM, pues incluyen instalaciones de baterías, incluye la construcción de nuevas líneas, repotenciación de transformadores. Y cuando se trata de resolver congestión y evitar el vertimiento, pues hemos visto que las soluciones modulares suelen brindar una mayor flexibilidad operativa a un 10 o 20% de los costos de las soluciones alternativas, digamos. Evitando además pues, con la modularidad los riesgos que mencionaba Eduardo y que mencionaba Alex del sobredimensionamiento, digamos, de estos sistemas que se planean a muy largo plazo. Más aún, hemos evidenciado también unas sinergias importantes y una complementariedad, por ejemplo, con esquemas de almacenamiento donde este tipo de válvulas pues, pueden optimizar ciclos de carga, optimizar la gestión de control de picos de energía e incluso pues, llegar a capturar una mayor cantidad de los beneficios. Estos beneficios técnicos de flexibilidad y modularidad de este tipo de dispositivos han sido también material de estudio de importantes centros académicos en el mundo, uno de los más relevantes, el que fue ejecutado este año por la Universidad de Aachen para la red alemana. Pues Alemania es un país, yo creo que todos conocemos, que es líder en la transición energética, pero que tiene al mismo tiempo unos retos únicos. Una red donde se están retirando pues, plantas nucleares aquí en el sur del sistema, una decisión que toma el gobierno después del incidente de Fukushima en el 2011. Y toda esta capacidad instalada pues, está siendo reemplazada a una gran velocidad con parques eólicos mar adentro en el Mar del Norte y por unos bloques de generación térmica en esta zona de acá. Y hay metas de integrar más de 20 gigavatios de generación eólica mar adentro en el 2030. Esto pues genera un desbalance energético y se da la necesidad de una capacidad adicional de transmisión para entregar toda esta energía en los centros de demanda en el sur del país. Para estos retos, pues el plan de expansión había previsto alrededor de 84 billones de euros para esta transición energética, de los cuales 400 millones estaban destinados únicamente y exclusivamente a temas de optimización del flujo de carga, principalmente con transformadores desfasadores, con transformadores PST. El estudio lo que hizo fue comparar los beneficios y costos de instalar estos dispositivos modulares, los triple SC modulares, en comparación a la instalación de los PSTs, y los resultados pues evidenciaron una reducción significativa de vertimiento y de costos de redespacho en toda la red, con el doble de beneficios cuantificables a un costo mucho menor y con el potencial además, con la modularidad, de liberar capacidad adicional en la magnitud de gigavatios en 10 a 18 meses. Puede verse además que en temas, digamos, numéricos de la congestión, se evidencia que utilizando los dispositivos modulares, con la posibilidad, digamos, de instalar soluciones de menor volumen dispersas por toda la red, pues los beneficios son mucho mayores, llegando a un ahorro, digamos, en la congestión del sistema alemán de alrededor de 15.7 teravatios hora anuales, lo cual compara, pues, a los 6.8 teravatios hora que se habían, digamos, analizado de los PSTs. Esta solución, además, permite la posibilidad de, digamos, resolver problemas de confiabilidad del corto plazo, aprovechando al máximo la red existente hoy y maximizando el valor, además, de inversiones futuras y de largo plazo. Y ahí donde vemos este paradigma nuevo, donde estas soluciones aportan flexibilidad e inteligencia, deben definitivamente coexistir con grandes apuestas de largo plazo. Debemos pensar en estas dos ideas como ideas sinérgicas y complementarias, optimizando la red existente hoy,
pero además potenciando los beneficios de las apuestas de largo plazo. Estamos convencidos de las sinergias de esta tecnología con el uso, por ejemplo, de límites dinámicos de transmisión, de sistemas de medidas de área amplia, que es algo que nos va a hablar ahora más adelante William de GE, y esquemas de respuesta de demanda. Todas son definitivamente soluciones complementarias que suman para lograr las metas de descarbonización en los sistemas modernos. Alex mencionaba además en el contexto chileno con este diagrama de capacidad de transmisión que me resultó bastante interesante, cómo en el intertanto, mientras se materializan soluciones y apuestas de largo plazo, 10 a 11 años, pues se crea una zona de beneficios posibles que pueden capturarse estratégicamente con este tipo de soluciones flexibles y modulares que permitan además pues ser reubicadas en caso de que las condiciones de la red cambien, y son soluciones compatibles, digamos, y sinérgicas que pueden coexistir y convivir con estas apuestas de largo plazo. Con último, y ya digamos, apoyando lo que mencionaba ahora Eduardo al principio de su intervención, pues extrapolando estos escenarios al caso chileno, pues hemos identificado en conjunto con ISA y con Enel sinergias importantes de varias tecnologías que pueden convivir en una solución holística, digamos, que acelere y habilite la transición energética chilena. Como lo mencionaba Eduardo, pues en su intervención utilizando tecnología de punta triple SC modular, es posible duplicar la capacidad del corredor Cardones-Polpaico 500 kilovoltios en menos de un año. Este corredor pues ha sido identificado como un habilitador clave para la descarbonización nacional. Esta Mario, tecnología... 2 minutos, ¿sí? Perfecto, Alex. Esta tecnología permite además no solo acelerar la integración de energía renovable no convencional a corto plazo y minimizar el vertimiento, sino también potenciar los beneficios de la infraestructura complementaria de apuestas a largo plazo en una segunda fase. Estas soluciones son entonces pues rápidas y costo eficientes, de fácil montaje, que permiten una puesta en marcha en menos de un año. Permite tener a las comunidades en el centro de los proyectos, generando un mínimo impacto socioambiental. Permite reducir el vertimiento y acelerar la interconexión de nuevos parques generacionales en menos de un año, y permite además desarrollar proyectos por etapas con dispositivos modulares y reubicables y tener una mejor gestión de la incertidumbre en el horizonte de planificación que, como lo mencionaba Eduardo, en el caso chileno es de 20 años, y esto pues permite, digamos, adaptarse a los diferentes escenarios energéticos que puedan materializarse, significando definitivamente una decisión de mínimo arrepentimiento. Con esto vuelvo a ti, Alex, y agradezco entonces el interés y la atención de todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Mario. Súper interesante y también bien complementario con las presentaciones anteriores. Te lo agradezco. Nos encontramos después en la ronda de preguntas. Recuerdo hacer preguntas en el chat al usuario, por privado al usuario preguntas SIGRE, y las iremos recopilando al final de la sesión, indicando su nombre y empresa que representan. A continuación, William, ¿estás por ahí? Sí, Alex, buenos William, días. mientras tú compartes pantalla y te preparas, yo voy a presentarte. ¿Okay? Bueno, a continuación viene William Mendoza Romero, representante de GE Digital. William es ejecutivo de negocios con grados académicos en Ingeniería Eléctrica y Finanzas, con 20 años de sólida experiencia en consultoría de sistemas de energía, actividades comerciales, centrada en redes inteligentes y automatización eléctrica para América Latina, gestión de proyectos y equipos de venta junto al desarrollo de negocios. Dentro de sus habilidades técnicas destaca el conocimiento de sistemas SCADA, MS, SCADA GMS, SCADA DMS, soluciones de control de optimización para la red de transmisión, distribución y Smart Grid, conjuntamente con infraestructura de medición avanzada, gestión de datos de medición, sistemas de telecomunicaciones, entre otras. Así que, William, muchas gracias y te dejo la palabra. Muchas gracias, Alex, y muchas gracias al comité del SIGRE Chile por la invitación. Yo voy a apagar el video solo para mejorar la calidad del audio y espero que me estén escuchando bien. Primero, entonces, muchísimas gracias por su participación. Yo sé que ha sido una jornada larga durante los últimos 4 o 5 días, hablando de temas muy, muy interesantes, de diversos temas que, como lo mencionaste, Alex, durante la introducción, se han complementado bastante bien.
Y el objetivo de hoy es simplemente darles una pincelada de lo que se trata de los sistemas de medición de área expandida. Ya Marcio tocó algún tema de la parte de la frecuencia y de la inercia, y simplemente quiero complementar la información que hemos venido trabajando. Para nadie es un secreto que todos nos hemos tenido que adaptar. Como lo mencionó Alex, la idea era haber tenido el seminario de forma presencial, pero factores externos, pandemias, etcétera, nos han hecho transformarnos de una forma. ¿Okay? La agenda, entonces, se trata de tiempos de transformación, cuáles son las tendencias que están haciendo que el sistema eléctrico y las empresas eléctricas tengan una transformación, no solo a nivel digital, sino también a través de personas y de su planta humana. Como lo mencionaron ya anteriormente, ¿cuáles son los impactos de las fuentes de renovables intermitentes? ¿Qué impacto tienen? Y eso ya lo vamos a pasar rápidamente también. ¿Cuál es el esquema de medición de área expandida desde el punto de vista de que aquello que antes era natural hoy no lo es, y necesitamos herramientas que nos ayuden a tener mejor visibilidad del sistema para tener una mejor operación del mismo? El concepto de inercia efectiva, que Marcio ya lo comentó inicialmente, pero me gustaría tratar un poco más en detalle de lo que es. ¿Cuáles son los desafíos que se tienen con esta inercia efectiva? Y al final, mencionar algunas características de cómo puede ser realizada la gestión de la inercia efectiva y algunas conclusiones. ¿Por qué tiempos de transformación? Lo hemos discutido durante la semana y precisamente durante toda esta seminario. Lo importante es tener en cuenta que la transformación es una realidad. Como lo mencioné anteriormente, nos hemos tenido que adaptar rápidamente a trabajar desde nuestras casas, a trabajar de forma remota, a mantener los negocios, a mantener el sistema operando. Y esto ha implicado que las transformaciones en los próximos 10 años de las empresas de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica son mucho más eh, grandes en los próximos años de lo que ha pasado en los últimos 100 años. Las empresas entonces deberán transformar sus operaciones, mejorar la eficiencia de la red y a la vez reducir costos. Optimizaciones, hacer más con menos y lógicamente aumentar su confiabilidad. ¿Por qué aumentar la confiabilidad? Porque los usuarios son cada vez más exigentes y no estamos hablando únicamente de los grandes usuarios o electrointensivos, sino también de los usuarios residenciales que están cada vez más activos en este tipo de negocios, y que la energía eléctrica y el suministro de energía eléctrica confiable es cada vez más un elemento diferenciador de una empresa. Es decir, no es solo prestar el servicio, sino es prestarlo con la confiabilidad suficiente y también con la calidad que se requiere. Hemos visto en muchos países que las normas técnicas, los entes reguladores están ajustando cada vez más los índices de calidad de servicio, los índices de calidad de producto, precisamente para que los usuarios finales tengan una mejor prestación de servicio y tengan a su vez una confiabilidad mayor que les permita realizar sus negocios, en el caso de electrointensivos, y también mejorar la calidad de vida de las personas, que al final las empresas eléctricas están abocadas a ello también. Es decir, tener calefacción, tener diversión, entretenimiento en tiempos de pandemia es fundamental también. Entonces, por eso las empresas eléctricas están en el marco de esa revolución. ¿Qué está haciendo entonces esa revolución? Y se ha mencionado durante la semana también, la descarbonización, es decir, mucha más energía renovable, mucha más energía distribuida y de pequeñas generaciones aquí y allí. La digitalización, que lo comentamos durante la jornada del miércoles en la parte de las subestaciones digitales, y cómo esa digitalización está impactando la cantidad de datos que se están llegando y surgiendo desde las fuentes, es decir, desde los equipos de potencia, de los equipos de control, etcétera. Y toda esa información, toda esa data se debe convertir de alguna forma en información para el negocio.
la descentralización, y ese ha sido el marco de discusión durante el día de hoy, con toda la parte de generación renovable distribuida y cada vez más cerca del usuario, es decir, de usuarios grandes, de usuarios pequeños, la penetración de todas estas pequeñas centrales de generación intermitentes que pueden causar disturbios de grande o pequeña escala en la red. Y para nadie es un secreto de la democratización, es decir, el acceso a la energía, el acceso a la electricidad es un legado para las futuras generaciones. Es decir, para mejorar la calidad de vida, para mejorar la imagen de las empresas, los usuarios están siendo cada vez más empoderados en cómo realizan su consumo de energía. Cada vez es más frecuente que los usuarios entren y hagan reclamaciones de la prestación de servicio y hoy es prácticamente inaceptable estar sin electricidad por más de 5 minutos. Entonces, ese empoderamiento de las personas también está haciendo que las empresas tengan una transformación enorme a nivel de prestación de servicio, su confiabilidad y su disponibilidad. Pasando entonces ya un poco en detalle, esta es un snapshot de IRENA en el grupo del 2020, de la participación de las energías variables intermitentes en la matriz energética. Para nadie es un secreto que muchísimos países tienen una agenda de disminución de gases de efecto invernadero y todos tienen unas metas muy agresivas. Como lo mencionábamos durante esta semana, en el caso de Chile, la meta es llegar a, a tener cero emisiones o reducir las emisiones hasta el 2050. Y uno de los grandes drivers para reducir esas emisiones es la penetración de las energías renovables intermitentes, lógicamente con sus desafíos. Entonces se estima que para el año 2050 el 86% de la electricidad sea producida a través de fuentes renovables, incluyendo la generación hidroeléctrica, por ejemplo, pero también la generación eólica y la generación solar. Y en ese sentido, la participación de las renovables es mucho más preponderante. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Y eso lo hemos visto en los últimos 10 años. Se está generando un tsunami de datos. Inicialmente, y eso todos hemos sido testigos, de los que tenemos más de 30 años hemos sido testigos de la evolución del sistema eléctrico. Antes, la parte de generación, transmisión y distribución se manejaban en silos, es decir, los generadores generaban, los transmisores transmitían la generación y las distribuidoras llevaban la energía hacia los usuarios finales. Había unos u otros usuarios que se conectaban directamente a las redes de transmisión y se tenían algunos contratos de energía, simple así. Hoy la idea es que está cada vez más integrado, hay muchísima más integración entre la generación, la transmisión y la distribución, precisamente porque los usuarios y el mercado han hecho una revolución para que los grandes usuarios puedan comprar energía directamente a los productores que ellos desean y con quien cierren contrato. Entonces ya no están atados necesariamente a un único generador, a un único transmisor, a un único distribuidor, ya hay agregadores. Eso significa que para tener todo este mercado y todo este tipo de tecnologías y de informaciones, hay que tener una integración mayor. ¿Y cuál es el siguiente paso? Orquestar toda esa información, orquestar toda esa data. Hoy y en los próximos años seremos testigos también de la cantidad de información, porque como lo hemos visto durante la semana también, muchos datos van a provenir también de lo que antes se conocían como datos no operacionales, es decir, temperaturas de transformadores, temperaturas de disyuntores, temperaturas de óleos, sensores en los equipos de potencia, precisamente para extender su vida útil y saber qué falla puede tener un equipo de potencia que me cause a mí una contingencia de N-1 y qué fallas puede mi sistema soportar asociados a esos equipos de potencia. Pero esas informaciones no las tenía antes. Es decir, hoy en día y a futuro vamos a tener un tsunami de datos, muchísima información, muchos datos fluyendo desde las fuentes que son los equipos, las subestaciones, las redes de transmisión, de distribución, etcétera.
llegando hacia un único ente, que es un centro de control. Y ese centro de control debe tener las herramientas, no solo de tecnología, sino herramientas también desde el punto de vista personal, de gente que sepa y que tenga el conocimiento de qué hacer con esa información. ¿Por qué? Porque hoy en día, y eso es una realidad hoy, el control del sistema de potencia es un control de lazo abierto. Es decir, aún se requiere la presencia de un operador para tomar las decisiones en tiempo real. Pero ¿qué pasa cuando esa operación de tiempo real la estamos llevando cada vez más a los milisegundos? ¿Cuál es entonces el tiempo de reacción? Para nadie es un secreto que anteriormente el sistema SCADA era suficiente porque el modelo de las redes de transmisión y distribución era mucho más simple. Es decir, se tomaba una fotografía a cada segundo, a cada 5 segundos, a cada 10 segundos, monofásica o trifásica, y eso se llevaba a un sistema SCADA, un sistema de adquisición de datos para monitoreo y control. ¿Ok? Pero con la llegada de todas estas nuevas tecnologías, de los sistemas flexibles, de los FACTS, de la parte de los sistemas de compensación, etcétera, y de la electrónica de potencia también, y además, sumándole a ello, la penetración de las energías intermitentes, esto cambia, esa figura cambia. Ahora estamos hablando, y para estamos hablando de que estamos tomando fotografías de la red a cada milisegundo, a cada 5 milisegundos. El salto de un segundo a un milisegundo, eso significa que vamos a tener muchísima más información proveniente de esa fuente de datos, que es un PMU, una unidad de medición fasorial sincronizada. Y eso nos llevó también a tener herramientas, lo que se denomina como Wide Area Management Systems o sistemas de gestión de área ampla para mejorar la observabilidad. En un principio y antes del boom de las energías renovables, los PMUs se situaban en aquellos puntos en los que los estudios dictaban que debería tener una referencia, una visibilidad, principalmente para dos puntos: la frecuencia y las transferencias de potencia entre una región o subregión y otra. ¿Ok? Pero con la llegada de los PMUs y de las generación distribuida, esa necesidad está cambiando un poco. Esas unidades de medición factorial sincronizada deben estar más cerca de las centrales de generación distribuida, precisamente para mejorar la observabilidad del sistema. ¿Para qué? Para tener una reacción y un monitoreo hacia el centro de control de saber qué puede hacer. Con herramientas que permitan, y tomando esa fuente de datos, herramientas de información, ya sea basadas en algoritmos o inteligencia de máquina, machine learning, para hacer una predicción y un diagnóstico y una guía de hacia dónde va el sistema y cómo lo puedo monitorear en tiempos de milisegundos. Porque cualquier perturbación, cualquier falla, estamos hablando de que la propagación puede ser en torno de 10, 20, 30, 200 milisegundos máximo, menor al segundo, y eso los sistemas SCADA tradicionales no lo pueden visualizar, sino hasta que se realiza una operación o una operación automática directamente en el campo. Además de eso, tener entonces la seguridad del sistema y herramientas que permitan mantener la seguridad del sistema. Y cuando estamos hablando de seguridad del sistema, estamos hablando entonces del principal factor, que es la frecuencia. La frecuencia, y para nadie es un secreto y tal vez lo voy a comentar en este sentido, la frecuencia es el indicador de la salud del sistema. Es decir, inicialmente la inercia, y antes de la penetración de la energía distribuida, la inercia se tomaba y la frecuencia se tomaba de grandes máquinas rotativas sincrónicas, como lo mencionó Marcio anteriormente. De esas máquinas se definía la frecuencia, 50, 60 hercios para ser exactos, y los sistemas de protección de baja, de subfrecuencia o de alta frecuencia
se ajustaban más o menos a un poco como 0.5 hercios arriba, un hercio abajo, precisamente porque las oscilaciones de frecuencia no eran muy grandes, ¿ok? Y la inercia se conocía, porque se definía desde las grandes centrales de generación, se tomaba como base para para la medición de esa inercia. Pero hoy en día, con la penetración de las fuentes renovables, ese concepto ha cambiado. El concepto de inercia ya no está basado más o únicamente en la parte de inercia cinética, sino también en la inercia que se conoce como sintética, en forma de controles activos. ¿Ok? ¿Y de qué depende la inercia? La frecuencia, disculpa. La frecuencia depende de un balance entre la generación y la demanda. Si la demanda crece, la frecuencia tiende a bajar un poco en cuanto las máquinas reaccionan para mantener la frecuencia estable. Si la carga baja, la frecuencia tiende a aumentar. Pero qué pasa si hay una carga muy grande cerca de un punto de inyección de energía intermitente? La frecuencia puede oscilar rápidamente para arriba, para abajo. Lo que mencionó Marcio en su presentación, la tasa de cambio de la frecuencia cambia, el rock-off, cambia rápidamente y los sistemas hoy en día pueden detectar ese cambio como un problema de estabilidad, hacer la protección de área expandida y desacoplar dos sistemas, es decir, disparar un sistema sin haber ninguna falla, simplemente por detección de la tasa de cambio. Entonces, ese desafío es algo que se debe pensar en el momento de tener las herramientas para monitorear la parte de la inercia. Los operadores hoy en día entonces necesitan herramientas que les permiten a esta prevención de oscilaciones de frecuencia. Y si ustedes estuvieron leyendo los últimos blackouts que acontecieron, uno de los más recientes blackouts que acontecieron fue el año pasado, en agosto del 2019, en Inglaterra, donde una de las consecuencias y después de haber hecho los estudios del por qué ocurrió ese blackout, fue precisamente dos motivos casi que simultáneos. Pérdida de generación en el sur de Inglaterra de la parte térmica y también una pérdida de generación que venía del norte de la parte eh, de renovables. La frecuencia cayó abruptamente porque la carga se mantuvo y la inercia del sistema no fue suficiente para desacoplar el sistema, para mantener el sistema operando de una forma estable. Eso solo se descubrió después de muchos análisis y muchos estudios, porque en el momento no se tenían las herramientas para definir cómo se estaba midiendo. Entonces las fuentes de la red eléctrica se está volviendo cada vez más sensible a ese tipo de efecto resorte, de oscilaciones de potencia y oscilaciones de frecuencia. Y si ustedes ven entonces, las grandes fuentes de inercia se están volviendo escasas porque ya cada vez son menos las grandes fuentes de generación, las centrales de generación, por cuestiones ambientales, de costo y de tiempo, van a ser mucho más escasas en su diseño. Entonces, se debe haber una distribución regional de la inercia para que se pueda tener un control de la frecuencia y una estabilidad de la red. Allí es importante entonces tener ese monitoreo de dónde están mis fuentes, cómo están mis cargas, y eso va a hacer mucho más compleja la operación del sistema, principalmente para los operadores nacionales que tienen toda esa visibilidad del sistema, que tienen eh, desde el punto de vista de predespacho, despacho y redespacho intradiario, cómo operar esos sistemas desde el punto de vista costo económico, pero también de estabilidad y de seguridad del sistema. William, 2 minutitos. Sí, rápidamente entonces, aquí son una diapositiva en el que se muestra la medición de la inercia. Estamos trabajando y ya tenemos disponible algoritmos que acompañan la predicción de la inercia efectiva. ¿Para qué? Para que se pueda
predecir exactamente cómo se está comportando el sistema desde el punto de vista de estabilidad. Y eso va a alimentar a futuro los modelos que mencionó Marcio en su presentación, los modelos del sistema eléctrico para poder mantener esa estabilidad del sistema de la mejor forma. ¿Cómo se mide entonces la inercia efectiva? Para nadie es un secreto entonces que la inercia efectiva parte del principio de la medición fasorial sincronizada, haciendo los estudios de la frecuencia y tomando las muestras que se hagan necesarias. Rápidamente, la medición de la inercia efectiva, entonces está basada en los PMUs, como ya mencioné, y estos PMUs entonces son la clave fundamental y la ubicación de los mismos son fundamentalmente críticos para determinar dónde estamos teniendo problemas de inercia. ¿Cómo se trabaja entonces la predicción de la inercia efectiva? Con algoritmos. 5 años atrás no era tan simple pensar en un algoritmo de inteligencia artificial o de inteligencia de máquina o aprendizaje de máquina que ayudase a los operadores a tener una mejor visibilidad de su sistema. Pero hoy en día ya existe la tecnología, existe la forma de realizarlo y eso es lo que estamos haciendo dentro de GE. Y como conclusión, ya que el tiempo se agota, simplemente para dejar 4 conclusiones principales, pero lo que yo quería comentarles es, las tecnologías ya existen. Hoy en día y a futuro, la base fundamental ya existe, porque existe la adquisición de datos. Lo importante es saber qué se hace con esos datos, sacarle valor a los datos. Nosotros estamos trabajando precisamente en darle valor agregado a esa data para que esos datos, con los esquemas de detección de inercia, ayuden a futuro a prevenir blackouts debidos a la oscilación de frecuencia o de potencia. Entonces se requiere una respuesta rápida porque los automatismos en las subestaciones no son tan rápidos así. Entonces debe haber esquemas de protección de área amplia que permitan también hacer estos desacoples sin que se perjudique la prestación del servicio. Y una última conclusión, la liberación de recursos tecnológicos para participar en el control de la frecuencia. Hoy en día muchas empresas y muchas empresas de generación necesitan tener una reserva rodante disponible para hacer ajustes de frecuencia, ¿okay? Porque no se sabe exactamente qué puede pasar en los próximos minutos, en las próximas horas. Siempre tiene que haber una máquina rodando para precisamente absorber toda esa parte de la frecuencia. Pero si se tienen las herramientas que me permitan a mí monitorear en tiempo real cómo está mi frecuencia y hacia dónde va la frecuencia, puedo optimizar esa reserva rodante. Entonces, eso quería presentarles hoy. Muchísimas gracias por el tiempo y los espero entonces durante la ronda de preguntas. Sí, creo que me excedí 1 o 2 minutos, Alex. Disculpa ahí No, un por el minuto exceso. y medio, así que no, no, muy bien, muy Muchísimas interesante, gracias. William, y también mencionaste bastante lazos comunicantes con las presentaciones anteriores, así que eso es algo que vamos a retomar dentro parte de la conversación. Antes de seguir con la próxima presentación, a ver, aprovecho, Alfredo, ¿estás por ahí? Estoy. Para que vayas, mientras tanto, compartiendo tu presentación. Voy a recordarles que envíen sus preguntas al chat, al usuario Preguntas Sigre, para que puedan estas ser compiladas y después ser preguntadas a cada uno de los panelistas a los que ustedes hacen referencia. Es importante también que indiquen su nombre y la empresa que representan.